Hoy, te encontrarás con una historia fascinante que comienza en un día aparentemente común, pero que rápidamente se transforma en algo sorprendente. Imagínate en camino al trabajo, siguiendo tu rutina habitual, cuando de repente, todo cambia en cuestión de segundos. Nuestra invitada pasó por una experiencia impresionante, un accidente devastador que la dejó al borde de la muerte. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria es lo que ocurrió cuando su corazón se detuvo. Lo que ella descubrió en ese momento crítico seguramente te hará reflexionar sobre lo que realmente sucede cuando todo parece llegar a su fin. Sin más preámbulos, permitamos que ella comparta esta experiencia extraordinaria que desafía cualquier explicación. Era un día común, o al menos eso parecía a primera vista. Era 15 de julio de 2024, y esa mañana había algo especial en el aire. El cielo se presentaba con una claridad impresionante, casi surrealista, mientras el sol naciente esparcía suaves tonos dorados por todas partes, como si estuviera creando una verdadera obra de arte. Yo iba camino al trabajo, rumbo a mi turno de 6 horas en el Hospital St. Michael's. Ese frenesí característico de quienes se levantan antes del sol ya me era familiar. Como enfermera de la UCI durante más de 20 años, he vivido de todo un poco. Desde pérdidas profundas que dejaron marcas indelebles, hasta recuperaciones sorprendentes que reavivaron la esperanza. Nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Eran exactamente las 5:47. Estoy seguro de eso porque miré el reloj, tratando de calcular si podría llegar a tiempo, y fue entonces cuando todo cambió. De repente, una camioneta apareció a alta velocidad, desrespetando el semáforo en rojo. Más tarde, supimos que el conductor estaba bajo el efecto de sustancias. El impacto fue devastador. La camioneta colisionó con el lado del conductor, con una fuerza tan intensa que parecía imposible que hubiera sobrevivido a esa colisión. El estruendo fue ensordecedor. El sonido del metal aplastándose y del vidrio rompiéndose resonaba por todos lados. El dolor que sentía en mi lado izquierdo era tan intenso que parecía extenderse por todo mi cuerpo. El tiempo se desaceleró, y tenía la impresión de estar observando esa escena desde fuera, como un mero espectador. Recuerdo el momento en que el airbag se abrió, trayendo consigo el sabor metálico de la sangre en la boca y una presión aplastante en el pecho. A partir de ahí, todo comenzó a disiparse, como si mi mente se estuviera desconectando gradualmente. Cuando los paramédicos llegaron, informaron que ya no estaba respirando. Mi corazón se detuvo por primera vez dentro de la ambulancia. Los paramédicos libraron una batalla incansable para traerme de vuelta a la vida, y milagrosamente lo lograron. Sin embargo, mi cuerpo estaba hecho trizas. El vaso roto, el pulmón perforado, huesos fracturados y una hemorragia interna devastadora. En ese instante, no tenía idea de que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si estuviera flotando, subiendo lentamente por encima de mi cuerpo herido. A continuación, la escena era caótica. Los paramédicos se movían rápidamente, luchando contra el tiempo, mientras sus voces resonaban a mi alrededor, discutiendo mis signos vitales. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona. Estaba presente, pero al mismo tiempo me sentía ausente. Lo que realmente transformó todo ocurrió en la sala de cirugía. Fue en ese ambiente donde mi corazón se detuvo nuevamente durante largos 7 minutos y 23 segundos. Y fue en ese momento que mi vida se transformó completamente. Fue allí, en ese instante decisivo, que conocí a Jesús y desvelé la verdad sobre los ángeles. Cuando mi corazón se detuvo, no fue como simplemente apagar una luz. Fue como si hubiera cruzado un portal hacia un universo totalmente diferente. En un instante, estaba acostada en una mesa de cirugía fría. En el instante siguiente, me vi en un lugar tan distinto que parecía imposible ponerlo en palabras. No había oscuridad ni un túnel, como muchos suelen relatar. En lugar de eso, me encontraba rodeada por una luz indescriptible. No era una luz deslumbrante, sino más bien una luz vibrante, casi como si tuviera un alma propia. Era una persona de inteligencia brillante, siempre acogedora, y envolvía todo a su alrededor con un amor que nunca había experimentado antes. Los primeros seres que encontré fueron los Ophanim. Imagina ruedas inmensas, hechas de pura luz, exactamente como las descritas en el libro de Ezequiel. Ver eso con mis propios ojos fue una experiencia surrealista. Era como observar ruedas dentro de ruedas, girando en direcciones imposibles, adornadas con ojos que parecían desbordar más allá de la propia realidad. No eran solo ojos que veían,
Había algo más profundo y enigmático en su esencia. Ellos comprendían, conocían y sentían todo al mismo tiempo. Esos Sofanim desafiaban cualquier lógica. Era un ser tan inmenso que parecía existir más allá del espacio que conocemos. Se movían en todas las direcciones, sin necesidad de girar, rompiendo todas las reglas de la física que pudiéramos imaginar. Cada rueda se entrelazaba con la siguiente, creando patrones intrincados que, de alguna manera, tenían todo el sentido en ese ambiente. Los ojos que adornaban esas ruedas no eran ojos comunes. Parecían joyas vivas, brillando con una luz azul y blanca que dejaba a cualquiera sin aliento. Cuando se movían no era solo para observar. Ellos transmitían un mensaje que iba más allá de las palabras, lleno de verdad y sabiduría. Y de repente, los Sofanim comenzaron a moverse en perfecta sincronía. Era como si formaran un corredor iluminado por una luz vibrante. Y entonces el sonido surgió. Era como si vientos fuertes soplaran, aguas burbujearan, y la más bella melodía de todas las épocas resonara. Todo al mismo tiempo. Fue en ese instante que los querubines hicieron su aparición. Eran aún más fascinantes de lo que podría haber imaginado. Cada uno poseía 4 rostros: humano, león, niño y águila. Lo más intrigante, sin embargo, era que esos rostros se transformaban, como si cada movimiento revelara una nueva faceta de la creación. Sus alas, 6 de cada lado, no se limitaban a moverse, hacían vibrar la propia realidad. Y de repente, todo se abrió, como si alguien tirara una cortina, revelando una escena deslumbrante. Allí estaba él, Jesús, sentado en un trono que parecía estar esculpido en zafiro vivo, rodeado de colores que desafían la imaginación y no existen en nuestro mundo. Su presencia era al mismo tiempo abrumadora y reconfortante. Era como si estuviera siendo envuelta por un amor puro, ante algo infinitamente grandioso. Cuando me miró, me di cuenta de que en sus ojos había todo: amor, verdad y el conocimiento de todo el universo. Él habló, pero no con palabras. Sus palabras resonaron directamente en mi alma. Elizabeth, mi hija, dijo, estás aquí para ser testigo de lo que pocos han tenido la oportunidad de ver. No tengas miedo. Cuando él se levantó, todo aquel lugar parecía inclinarse ante él. Los movimientos de los sofanímpicos se volvieron aún más elaborados, asemejándose a una danza cósmica. Los querubines, en un gesto de reverencia, cubrieron sus rostros con las alas. Fue en ese momento que Jesús me condujo en un viaje por el reino celestial, una experiencia tan sublime que las palabras humanas apenas pueden describir. Con un gesto sutil, él me reveló el fascinante funcionamiento de los ángeles en la creación. Delante de mí, una infinidad de ángeles se desplegaba, cada uno desempeñando un papel único y esencial, transitando entre el mundo espiritual y el nuestro de forma armoniosa. Él explicó que los sofanímpicos no eran meras ruedas de luz. En realidad, ellos eran la manifestación vibrante de la única presencia de Dios. Sus ojos resplandecientes simbolizaban la sabiduría divina, mientras que su movimiento incesante revelaba que Dios está siempre en acción, tocando cada rincón del universo. Jesús me reveló la impresionante armonía con la que todos los ángeles colaboran. Los querubines, con sus rostros que simbolizan diversos aspectos de la creación, la humanidad, la naturaleza salvaje, la naturaleza domesticada y el reino celestial, mantienen un equilibrio universal fascinante. Sus alas no solo se movían, sino que producían una melodía celestial continua, como si estuvieran sosteniendo la propia esencia de la realidad. Fue entonces cuando me reveló algo que tocó mi corazón de manera profunda: la forma en que los ángeles interactúan directamente con nosotros. Yo veía ángeles de la guarda al lado de las personas, siempre atentos y vigilantes. Parecían verdaderos guerreros y protectores al mismo tiempo. Estaban presentes en todos los lugares, en los hospitales, velando por la salud de los enfermos, en las escuelas, cuidando de los niños, en las iglesias, fortaleciendo la fe, y hasta en las oficinas de gobierno, orientando decisiones cruciales. Uno de los momentos más sorprendentes fue ser testigo de cómo los ángeles actúan en situaciones de emergencia. Jesús me reveló la escena de mi accidente, pero esta vez desde una perspectiva espiritual. Pude ver a los ángeles suavizando el impacto de la colisión, protegiéndome de heridas fatales. En la sala de cirugía, ángeles invisibles guiaban las manos de los médicos, mientras otros enfrentaban fuerzas sombrías que intentaban arrastrarme. Los Sofanim, en especial, se destacaban en este proceso. Se movían con la gracia y la precisión de piezas de un reloj cósmico, organizando el tiempo y las circunstancias de una manera que apenas logramos comprender. Observé cómo colaboraban con otros ángeles,
orquestando respuestas a las oraciones y realizando la voluntad de Dios. Jesús compartió una explicación que resonó profundamente en mí. Afirmó que la humanidad había perdido su conexión con lo espiritual, especialmente en lo que se refiere a los ángeles. Muchos ignoran a los ángeles, mientras que otros los ven solo como figuras inofensivas y románticas. Sin embargo, él deseaba que yo viera la verdad detrás de estas criaturas. Los ángeles son seres poderosos, esenciales en el gran plan de la vida. Él me reveló cómo cada uno de ellos desempeña un papel específico y significativo. Los Ofanim, por ejemplo, son responsables de velar por el tiempo y la justicia divina, simbolizando la soberanía de Dios sobre todo el universo. Sus ojos brillantes van más allá de una simple capacidad de ver. Son portadores de un conocimiento profundo, capaces de comprender y ejecutar la voluntad divina con precisión. Por último, me reveló una fascinante jerarquía divina, donde cada tipo de ángel desempeña un papel singular y esencial. En la cima de esta estructura estaban los seres más cercanos al trono de Dios. Eran entidades de pura luz y fuego, dedicadas a una adoración incesante. Su presencia era tan poderosa que parecía imposible soportar tal gloria. Pude ver a los ángeles de la guarda, y eran exactamente como siempre los hemos imaginado, pero con una fuerza y un poder que ninguna pintura o escultura puede realmente transmitir. Eran criaturas majestuosas, que se movían con un propósito claro y determinado. Siempre atentos, protegían a las personas no solo de los peligros físicos, sino también de las amenazas espirituales que podían surgir. Además de ellos, existían los ángeles mensajeros, encargados de transmitir los mensajes divinos que viajaban entre el cielo y la tierra. Se movían con una velocidad impresionante, adaptando sus formas según la misión que necesitaban cumplir. En ciertos momentos, surgían como criaturas majestuosas, casi sobrenaturales, que inspiraban temor y admiración. En otras ocasiones, adoptaban una apariencia más humana, pero siempre había un detalle que los hacía inconfundibles, revelando que eran, de hecho, seres distintos y extraordinarios. Una de las experiencias más fascinantes que tuve fue ser testigo del funcionamiento de las oraciones en el plano espiritual. Cada oración hecha con sinceridad generaba un pulso de luz que se elevaba hacia el cielo. Observé a los Ofani, seres que coordinan las respuestas a estas oraciones, moviendo sus ruedas de una manera tan intrincada que parecía imposible de comprender. Ellos ajustaban tanto el tiempo como el tipo de respuesta, creando una sinfonía de conexión entre lo humano y lo divino. Bianquios unían esas oraciones como si fueran piedras preciosas, transportándolas hasta el trono de Dios. Algunas de estas oraciones desencadenaban una secuencia de eventos extraordinarios, haciendo que ángeles actuaran simultáneamente en diversos lugares, todo para que la respuesta pudiera concretarse. Las respuestas no siempre correspondían a las expectativas de las personas. Muchas veces, los ángeles guiaban las situaciones hacia desenlaces más favorables, incluso si, a primera vista, parecían frustrantes. Fue entonces cuando Jesús me reveló algo extraordinario. Los ángeles desempeñan un papel fundamental en toda la narrativa bíblica. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. En un momento de intensa revelación, recibí una visión abarcadora, casi como una descarga de conocimiento divino. Fue entonces cuando me di cuenta de que los ángeles son mencionados impresionantes 108 veces solo en el Antiguo Testamento. Antes de continuar, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Me reveló escenas impactantes, como el encuentro de Abraham con un ángel. La experiencia fue tan intensa que la percibí de una manera espiritual, algo que es difícil de describir con palabras. También fui testigo de la presencia del ángel en el jardín del Edén, justo después de la expulsión de Adán y Eva. El poderoso Bim, empuñando su espada llameante, estaba allí para guardar la entrada. Su presencia era mucho más impresionante y significativa que cualquier ilustración que había encontrado en libros religiosos. ¿Y sabías que los ángeles son mencionados 32 veces en los escritos de Moisés? En el desierto, tuve la oportunidad de presenciar a Moisés en su interacción con los ángeles. Estos seres celestiales desempeñaron un papel crucial, guiando al pueblo durante el Éxodo. Fue una experiencia emocionante observar cómo Dios los utilizó para transmitir mensajes y ofrecer direcciones esenciales. Una de las revelaciones fascinantes que Jesús me proporcionó fue la manera en que los ángeles desempeñaron un papel fundamental en la construcción del Arca de la Alianza. Fueron los mensajeros que trajeron las instrucciones precisas para el propiciatorio y los querubines dorados que lo embellecían. La atención a los detalles y el significado divino que permea cada aspecto del arca
son verdaderamente impresionantes. Uno de los momentos más significativos de esta experiencia fue la oportunidad de comprender el contexto histórico de las visiones de Ezequiel. Jesús me transportó al tiempo del exilio babilónico, en 597 a.C., cuando Ezequiel estaba entre los miles de judíos que fueron llevados de Jerusalén por Nabucodonosor. Él me contó que el nombre Ezequiel significa Dios fortalece o Dios es fuerte. Con esto, me mostró cómo esa definición encajaba de manera perfecta en el papel que él desempeñaba. Fue entonces que vi a Ezequiel a la orilla del río, que en Babilonia es conocido como Bar. Mientras los otros exiliados se debatían en la oscuridad de la desesperanza, él era agraciado con visiones extraordinarias. Era un periodo decisivo. El pueblo de Dios enfrentaba su crisis más profunda, y fue en este escenario desolador que eligió compartir algunas de las visiones más impactantes que había recibido, revelando la majestuosidad de su trono y la presencia de sus ángeles. Lo que más me impresionó fue cuando Jesús sacó a la luz un equívoco bastante común en los días de hoy, la creencia de que, por tener el Espíritu Santo, ya no necesitamos la ayuda de los ángeles. Jesús fue enfático al afirmar que esa idea está lejos de la verdad. Durante su jornada en la tierra, contó con el apoyo del ministerio de los ángeles. Tuve la oportunidad de ser testigo de los ángeles actuando en el desierto, después de su tentación, y en el jardín de Getsemaní, en momentos cruciales de su misión. El Espíritu Santo y los ángeles no solo coexisten, sino que colaboran en perfecta armonía. Jesús se esforzó por demostrar que los ángeles permanecen tan presentes en nuestras vidas, hoy como lo estaban en el pasado. Él me reveló algo extraordinario, un reino que él denominó Imperio Angelical. Era un lugar vasto, inmenso, muy más allá de cualquier imaginación que yo pudiera tener. Millones y millones de ángeles, como se describe en Hebreos 12:22. Además, la vida que se revela en los Salmos es verdaderamente fascinante. Los carros de Dios son descritos como siendo 20,000, miles y miles. Testimoniar todo esto con mis propios ojos fue una experiencia simplemente impresionante. Esos números no son meras figuras del lenguaje. Representan una fuerza espiritual organizada y vibrante. Además, me reveló la profunda participación de los ángeles en la guerra espiritual. Jesús mencionó Efesios 6:12 y me permitió ser testigo de batallas en el reino espiritual que hacían que las escenas más electrizantes de películas de acción parecieran meras bromas. La intensidad era palpable, y la magnitud de estas luchas era de una complejidad difícil de comprender. Lo que realmente me tocó fue darme cuenta del impacto de estas batallas en nuestro día a día. Observé a personas dedicándose a proteger a otras contra ataques espirituales, muchas veces sin que ellas siquiera tuvieran conciencia de ello. También fui testigo del esfuerzo de muchos por fortalecer a aquellos que enfrentaban desafíos, así como lo hicieron con Jesús en Getsemaní. Jesús destacó un punto crucial. En la actualidad, muchos cristianos se encuentran en dos extremos. De un lado, hay aquellos que están tan inmersos en las cuestiones materiales que se olvidan completamente del aspecto espiritual de sus vidas. Del otro lado, existen los que se vuelven tan obsesionados por ángeles y batallas espirituales que descuidan sus responsabilidades en el mundo terrenal. La verdad, como él me explicó, es que es fundamental comprender la interacción entre estos dos mundos. Él me reveló que los ángeles, en especial los Ofanim, desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de este equilibrio. Estos seres celestiales actúan coordinando los eventos que ocurren tanto en el mundo espiritual como en el físico, de una manera que supera nuestra comprensión. Finalmente, Jesús me reveló la importancia crucial de los ángeles durante el tiempo de Ezequiel, especialmente en el contexto del ministerio profético. Estos seres celestiales fueron instrumentos indispensables en la comunicación de la voluntad de Dios a la humanidad, incluso en los periodos más desafiantes de la historia. Encontré a Ezequiel a la orilla del río Quebar, en Babilonia, sumido en visiones extraordinarias. Mientras tanto, el pueblo exiliado a su alrededor se veía consumido por la desesperanza. Aquella escena era profundamente impactante, un rayo de luz en medio de la oscuridad de las circunstancias que los rodeaban. Dios decidió compartir algunas de las visiones más impresionantes sobre su trono y sus ángeles. Jesús me reveló que estas visiones aún ejercen un impacto profundo en nuestros días. Los ángeles continúan desempeñando un papel activo en el ministerio profético, aunque a menudo de manera sutil. En los bastidores, se dedican a coordinar eventos, asegurando que la palabra de Dios se concrete, así como sucedía en los tiempos antiguos. Una de las experiencias más impresionantes que he vivido fue la actuación de los ángeles, que se revelan como una verdadera fuerza divina.
tal como se describe en Salmo 103:21. Ángeles poderosos, siempre listos para cumplir sus órdenes y obedecer a la voz de su palabra. Los biangios se manifiestan como guerreros espirituales, luchando incansablemente para asegurar que la voluntad de Dios se concrete tanto en el reino espiritual como en el físico. Jesús me reveló algo verdaderamente extraordinario. En los días de hoy, la actividad angelical está creciendo de forma notable. Los Ofanim, seres celestiales, se están moviendo con una complejidad impresionante, casi como si estuvieran danzando en una coreografía divina. Y detrás de todo esto, percibo una urgencia clara y palpable. Era como si todo estuviera siendo cuidadosamente orquestado para los acontecimientos que estaban por venir. Él destacó que comprender el papel de los ángeles va más allá de una mera curiosidad. Se trata de una preparación fundamental. Según él, es imprescindible que aprendamos a colaborar con los designios de Dios, reconociendo que los ángeles desempeñan un papel vital en ese proceso. Entonces, pronunció palabras que transformaron todo. Necesitas volver y contar lo que presenciaste. Mis ángeles están más activos que nunca, y mi pueblo necesita comprender su presencia y su propósito. En este instante, los Ofanim conjuraron lo que parecía ser un portal radiante, un camino de regreso a la tierra. Los querubines abrieron sus alas, y el sonido celestial que había escuchado regresó. Era como el fluir de ríos cristalinos, acompañado por voces en perfecta armonía. Cuando Jesús tocó mi frente, sentí como si una ola de conocimiento invadiera mi mente, trayendo claridad y entendimiento. Era una experiencia tan intensa y profunda que parecía imposible traducirla en palabras humanas. Una parte de ese sentimiento aún reside en mí, pero es como intentar describir lo que no puede ser explicado. Cuando volví, fue como si estuviera flotando en una corriente de luz. Los Ofanim abrieron un corredor radiante entre las dimensiones, y como si fueran guías celestiales, me condujeron de vuelta a mi cuerpo. La última imagen que se grabó en mi mente, antes de despertar, fue la de un grupo de ángeles reunidos alrededor de mi lecho en el hospital, mientras los Ofanim continuaban ejecutando sus movimientos precisos y eternos. Desperté en la UCI 3 días después de lo ocurrido. Para los médicos mi recuperación era un verdadero milagro. Se preguntaban cómo lograba estar viva, y aún más, sin ninguna secuela cerebral. Pero yo sabía la verdad. Los ángeles estaban a mi alrededor, y el poder de Dios se manifestó de forma extraordinaria. Hoy, aunque no perciba todo con la misma intensidad de antes, todavía siento la presencia angelical en momentos decisivos. A veces, puedo vislumbrar sus actividades por el rabillo del ojo, como un suave recordatorio de que continúan a mi lado, guiándome y protegiéndome. Como enfermera, siento su presencia en momentos verdaderamente especiales, especialmente cuando un paciente se encuentra al borde de la muerte o enfrenta una recuperación que desafía todas las expectativas médicas. En esos momentos, es común que perciba patrones de luz y movimientos que me recuerdan a los Ofanim. Es fascinante cómo pequeños detalles de nuestro cotidiano pueden sorprendernos. Una formación de nubes en el cielo, el brillo de la luz reflejada o incluso el suave movimiento de las hojas al viento parecen ser ecos del trabajo incesante de la naturaleza a nuestro alrededor. Mi percepción sobre los ángeles se transformó de manera profunda después de esta experiencia. Antes los veía de forma vaga, casi como una idea abstracta. Ahora, comprendo que son seres reales, presentes en nuestras vidas y mucho más complejos de lo que jamás podríamos imaginar. Los Ofanim, por ejemplo, van mucho más allá de meras figuras enigmáticas presentes en los textos antiguos. Son seres vivos, dedicados e incansables, que trabajan arduamente para preservar el orden divino en el universo. A lo largo de mi camino, me di cuenta de que los ángeles no se limitan a ser solo mensajeros o protectores. Ellos ejercen una función fundamental en la administración divina de la creación. Aunque operan en dimensiones que escapan a nuestra comprensión total, sus acciones influyen de manera directa y constante en nuestro mundo físico. Otra lección que aprendí es que los ángeles no buscan gloria ni adoración para sí mismos. Incluso los más poderosos, como los Ofanim y querubines, se dedican por completo a glorificar a Dios. Aunque poseen una fuerza impresionante, esa fuerza siempre se utiliza en pro de los propósitos divinos. Si hay una verdad que me gustaría que todos conocieran, es que los ángeles son reales, están siempre presentes y son infinitamente más fascinantes de lo que imaginamos. No son solo figuras delicadas y amables, ni se limitan a ser meros mensajeros de Dios. Ellos son seres de inmensa potencia y complejidad, siempre empeñados en concretar los designios de Dios en toda la creación. Es fundamental que comprendamos que el reino espiritual es, en realidad,
mucho más dinámico y estructurado de lo que podemos percibir. Los movimientos graciosos e incansables de los Ofanim me revelaron una verdad profunda. Nada sucede por casualidad. Incluso cuando nuestros ojos no pueden percibirlo, todo está siendo orquestado con un propósito divino, guiado por Venus. Y por último, es esencial recordar que, a pesar de su fascinante belleza, los ángeles siempre dirigen nuestra atención hacia la gloria de Dios. Incluso los magníficos Ofanim, con toda su grandiosidad, son siervos dedicados a preservar el orden perfecto de Dios en el universo. No anhelan el protagonismo. Su única misión es ejecutar la voluntad divina con total perfección. Agradezco de corazón por darme la oportunidad de compartir mi experiencia de casi muerte. Hasta hoy, siento a los Ofanim moviéndose sobre nosotros, sus ruedas dentro de ruedas ajustando cada instante con la precisión de una sinfonía. Nunca estamos solos, nunca desamparados. Existe un vasto reino de ángeles que trabaja incansablemente a nuestro favor, siempre guiados por la perfecta voluntad de Dios. Agradezco profundamente que estén aquí, escuchando mi testimonio, y espero que las palabras que compartí toquen el corazón de cada uno de ustedes. Estoy seguro de que ustedes han absorbido lecciones valiosas con este testimonio. Agradezco de corazón a cada uno que permaneció con nosotros hasta el final. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida, llenándola de paz y alegría. Nos vemos en el próximo video.